going to talk about direct and indirect objects, okay? This is a very simple topic in English, but it's very important to know. Okay, good. Good. So today we're going to talk about what is an object, what are the type of objects, the structures, examples, questions, and the test practice as always. So what is an object? When we talk about what is an object, we talk about not only an object, okay? But in the grammatical structure in English, an object has a different function, it's different, okay? Guys, concentrate in the class. We're not going to talk about Colombia's game today, okay? Let's talk about this. Entonces, ¿qué es un objeto? En el español, pues todos sabemos que es un objeto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que el objeto, o dentro de la estructura gramatical, en el inglés, el objeto cumple una función, ¿ok? Que haya o no haya un objeto dentro de la oración. Entonces vamos a revisar. An object in grammar is a part of a sentence and often part of the predicate. It refers to someone or something involved in the subject's performance of the verb. It is what the verb is being done to. Entonces, un objeto en gramática es parte de la oración y muchas veces parte del predicado. Se refiere a alguien o a algo que está envuelto o que tiene que ver con la manera en que el sujeto, digamos que ejecuta el verbo, ¿sí? Es lo que el verbo, como vemos ahí, dice, it is what the verb is being done to. Es lo que se le está haciendo al verbo, algo así, ¿ok? Good. Entonces, an object in grammar es parte del predicado, se refiere a algo o a alguien que está envuelto. ¿Listo? As an example, we have the following sentence. Leila wrote the poem. Entonces, tenemos Leila, es el sujeto, el verbo escribió y el objeto, el poema. ¿Listo? Entonces, Leila is the subject. Leila es el sujeto o la persona que hace o desarrolla la acción. ¿Listo? Wrote es el verbo que se refiere a la acción que está haciendo el sujeto. Y the poem es el objeto que está envuelto en la acción. ¿Sí? So, Leila wrote the poem. Podría estar escrito también en presente simple. Leila writes the poem. ¿Sí? Lo importante es tener en cuenta que Leila es el sujeto, que wrote o escribir o escribió es la acción que está ejecutando Leila y que el poema es el objeto que está envuelto dentro de la acción que está haciendo Leila. ¿Ok? Good. So we're going to talk about what transitive and intransitive verbs are. Okay? Good. It says, a verb can be classified as transitive or intransitive according to whether it takes or doesn't take an object. Entonces, un verbo puede ser clasificado en transitivo o intransitivo de acuerdo en si toma o no toma un objeto. If a verb takes objects, then it is a transitive verb. Si un verbo toma un objeto, entonces es un verbo transitivo. Por ejemplo, they played soccer. Ellos jugaron fútbol. The verb plays take one object. Entonces tenemos el verbo jugar toma un objeto, que es el fútbol, ¿sí? Entonces aquí el verbo jugar es un verbo transitivo, ¿ok? Volvamos. Entonces, los verbos pueden ser clasificados en transitivos e intransitivos de acuerdo a si toman o no toman un objeto. Un verbo transitivo es el que necesita o toma un objeto, ¿sí? Eso es un verbo transitivo. Entonces tenemos, they played soccer. Entonces, el verbo jugar takes one object, toma un objeto, que es el fútbol, ¿sí? Luego tenemos, they sent him a postcard. Ellos le enviaron a él una postal. El verbo enviar toma dos objetos, que son a él y a la carta.
o a la postal. Bueno, entonces para que se den cuenta que el verbo transitivo es el que toma un objeto o dos objetos. Necesita tomar un objeto. Let's continue. If a verb doesn't take an object, then it is an intransitive verb. Si un verbo no toma un objeto, entonces es un verbo intransitivo. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, she lies. El verbo mentir no toma ningún objeto. Entonces, she lies. Ella miente. Mentir no necesita un objeto, ¿sí? Es un verbo que no necesita un objeto, entonces es un verbo intransitivo. Vamos a ver. The building collapsed. El verbo colapsar no toma ningún objeto. El edificio colapsó, ¿sí? Entonces aquí el verbo colapsar no necesita ser complementado por un objeto. No necesita tomar un objeto para estar completo. Espero que estemos entendiendo. Devolvámonos un poquito. Otra vez, para que les quede súper claro. Entonces, a verb takes an object. Si un verbo toma un objeto, es un verbo transitivo. Si no lo toma, es un verbo intransitivo. ¿Cómo sabemos? Ellos jugaron. Si yo digo ellos jugaron, está incompleto. No puedo decir simplemente ellos jugaron. They played soccer. Ellos jugaron fútbol. Entonces, el verbo jugar toma el fútbol. Hace parte de su estructura. Toma ese objeto que es el fútbol. Tenemos, they sent him a postcard. Entonces, el verbo enviar sí necesitamos un objeto. ¿Enviar qué? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos objetos. A él se le envió eso. ¿Y qué se le envió? Una postcard. ¿Ok? Igual, más adelante, vamos a ver más con ejemplos más claros. ¿Listo? Y vamos a ver por qué es importante. Entonces, el verbo transitivo, she lies. Ella miente. Yo no necesito poner algo más ahí. Yo puedo decir solamente she lies, ella miente, y no pierde sentido, o sea, está el sentido completo de la oración. El edificio colapsó. Si yo digo el edificio colapsó, tampoco necesito poner un objeto. ¿Listo? Igual más adelante vamos a ver mejor. Vamos a ver type of objects. A direct object answers the question, what or whom. Entonces, los tipos de objetos. Entonces, ya sabemos que las oraciones, que hay verbos transitivos, que hay verbos intransitivos. Si tenemos un verbo transitivo es porque necesitamos un objeto, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de objetos que existen. Entonces, los dos tipos de objeto que existen son el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo y el objeto directo puede estar en cualquier tiempo del lugar, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Tipos de objetos. El objeto directo y el objeto indirecto. Vamos a ver el objeto directo. A direct object answers the question, what or whom. Entonces, un objeto directo responde a la pregunta ¿qué? O ¿quién? O ¿a quién? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿quién o a quién? Vamos a ver. David repaired his car. Entonces, dice que David reparó su carro. Entonces, aquí su carro es el objeto directo, ¿no es cierto? Aquí el carro es el objeto directo, reparó. Entonces David reparó su carro. Entonces su carro es el objeto directo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a preguntarnos, what did David repair? He repaired the car. ¿Ok? What did David repair? He repaired the car. Entonces siempre que vamos a hacer una oración, y vamos a tener en cuenta el objeto directo o el objeto indirecto, estamos hablando de el qué o el a quién se le hace la acción. Entonces, la acción aquí es reparar. ¿Qué se reparó? El carro. Entonces, al responder que se reparó, sabemos que eso que se reparó es el objeto directo. ¿Listo? Luego tenemos, he invited Mary to the party. Él invitó a Mary a la fiesta. Entonces, ¿a quién invitó? ¿Él a quién invitó? A Mary. Entonces, Mary es el objeto directo en esta oración. ¿Ok? A la persona a la que él invitó. An indirect object answers the question, to whom, for what. Entonces, un objeto indirecto responde a la pregunta, ¿para quién, de quién y para qué? Mary en esta oración es un objeto. Entonces,
Un objeto indirecto responde a la pregunta ¿para quién, de quién, para qué? Y muchas otras preguntas. Esto es importante dentro del examen Saber 11. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar partes de textos que están incompletos, ¿sí? Si ustedes han hecho los simulacros que tenemos en la página Puntaje Nacional, van a darse cuenta que hay textos que van a evaluar solamente la parte gramatical y en las cuales faltan espacios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para poder entender mejor el texto y en muchas ocasiones para poder responder de manera correcta, tenemos que saber si estamos hablando de un objeto directo o de un objeto indirecto. Si estamos hablando de a quién se le hizo la acción, de qué es la acción, ¿sí? Para poder entender, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¿Para quién, de quién, para qué? Y muchas otras. An indirect object is the recipient of the direct object, or an otherwise affected participant of the event. There must be a direct object for an indirect object to be placed in a sentence. In other words, an indirect object cannot exist without a direct object. Entonces, ¿qué dice aquí? Un objeto indirecto es el que recibe el objeto directo. Entonces, si por ejemplo si en el ejemplo anterior teníamos que David reparó el carro, y como lo que reparó fue el carro, entonces el carro es el objeto directo. ¿Qué pasaría si yo digo, David reparó el carro de María? Entonces ahora tenemos a alguien que está recibiendo la acción, ¿no es cierto? O a alguien que está envuelto en la acción y que tiene que ver con el objeto directo. Entonces aquí nos damos cuenta que no puede haber un objeto indirecto sino un objeto directo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver. Entonces vamos a ver dos ejemplos. They sent him a postcard. Entonces ya habíamos visto ese ejemplo anteriormente. Él es el objeto indirecto. Es la persona a la que se le envió la carta, ¿no es cierto? Entonces si vemos, ellos le enviaron a él una carta. Entonces la carta es el objeto directo, ¿no es cierto? Que es lo que se están viendo es la carta, que es el objeto directo. Y la persona que la está recibiendo, que es él, es el objeto indirecto. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. He bought his son a bag. Él le compró a su hijo una cicla. Entonces, ¿qué compró él? Una bicicleta. La bicicleta es el objeto directo. ¿A quién se lo compró? A su hijo. Entonces, su hijo